Cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales previstas para el 19 de febrero del 2017, ¿cómo se encuentra el escenario? Eso es lo que vamos a analizar con el doctor Ángel Polibio Córdoba, principal de la firma Cedatos Gallup. Doctor Córdoba, buenos días. Buenos días, mucho gusto. La ficha técnica del estudio que ustedes han realizado nos habla de una muestra de 2.100 casos en hogares urbanos y rurales de 16 ciudades del país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.2. Allí se puede observar que un 80% de los encuestados considera que el país necesita un cambio. Un 18% sugiere que se debe seguir por el mismo camino. En función de estos datos, doctor Córdoba, ¿debemos asumir que se agotó el discurso político de la Revolución Ciudadana? Bueno, es clara la forma de pensar de los ciudadanos porque consideran que es hora pues de que se haga un cambio en el país, que hemos visto que desde el año pasado si un 68% de la población pensaba de esa manera, ahora tenemos en enero, en la última encuesta, que un 80% de la población considera que es necesario que se cambien las cosas, porque solamente los que piensan que debe mantenerse el sistema, que las cosas van bien, es pues el 18% de la población. Necesita cambios importantes, dice la población. Cambios importantes en todos los aspectos, aspectos de tipo económico, en el manejo de la economía pues en general, el manejo también de todo lo que es, por ejemplo, la seguridad, todo lo que es la parte administrativa en general, porque entre los principales problemas de la población que los menciona están justamente los aspectos de tipo económico, incluyendo aquí el punto que tiene que ver con la falta de empleo, la dificultad actualmente que se tiene para poder mantener el trabajo y peor para poder encontrar un nuevo trabajo. Entonces esa forma de pensar de la población quiere decir pues que sí es necesario para superar la situación que vive el país actualmente, de que se tome un rumbo diferente, considerando aquello que, bueno, se puede mantener aquello que se ha hecho bien, y eso mismo también dice la población, pero también pues aquello que tiene que cambiarse en materia en general del manejo de la economía. Doctor una Córdoba, apertura, sí. Los resultados de su encuesta presentan que si se diera una elección con Rafael Correa, Guillermo Lasso, Mauricio Rodas, Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram como candidatos, irían a la segunda vuelta Correa y Lasso, Correa con 35.6%, Guillermo Lasso con 27.3%. Pero Rafael Correa no puede ser candidato. ¿Por qué se hace una medición con alguien que no puede participar en las elecciones? Bien, cuando nosotros preguntamos a la población, ¿quiénes considera usted que pueden ser los candidatos para la presidencia de la República? Vemos que, por ejemplo, en el mes de octubre del año pasado, porque esta es una medición mensual, Cedatos hace un estudio permanente, es un estudio que es para suscriptores, para quienes tienen interés en hacer un seguimiento de todo lo que sucede en el país, no solamente en materia económica, sino también social y política. Y pues en octubre, cuando todavía no había una manifestación de que el presidente Correa no iba a participar, porque así lo manifestó él y también por decisión de la Asamblea Nacional, pues tenía un 47% de una tendencia favorable en materia de intención de voto, y la población sugiere siempre a veces nombres que se deberían incorporar. Y de ahí que vemos una baja de 47 hasta el 38%, y si se incorpora es justamente porque no hay una definición de lo que se refiere a Alianza País, y son manifestaciones que hace la población respecto de los posibles candidatos de esa tendencia. Doctor Córdoba, tenemos que entender que la crisis económica está afectando al gobierno en este descenso de 7 puntos, o es que la población ya tiene claro que Rafael Correa no puede ser candidato y por eso entonces empieza a decantarse por otros de los posibles participantes. Exactamente. El hecho de que, como le digo, de octubre que haya tenido 47 puntos y en el mes de enero
pues baja a 30 y algo más. Es una apreciación de la población, no solamente de que haya una decisión del presidente y también la base legal que la dictó la Asamblea Nacional para la no reelección, pues hace que haya una reducción. Es una combinación, yo creo que de esos dos aspectos, y también de que no hay una definición de cómo va a ser la papeleta final electoral, cuál va a ser el candidato de Alianza País. Ese es un aspecto que en la población actualmente también pues, está, como se dice, por verse, qué personaje es el que va a estar en la papeleta representando a Alianza País. Pero a un año de que se den las elecciones, aparece el vicepresidente Jorge Glass en estas mediciones que se realizan, perdiendo en Guayaquil y en Quito contra el candidato Guillermo Lasso. El candidato de Creo en esta simulación le saca 14 y 15 puntos respectivamente en las ciudades más pobladas del país. Estas mediciones que ustedes realizan determinan también, doctor Córdoba, por qué el vicepresidente Glass no termina de convencer al electorado. La población, a través de estas respuestas, realmente hace conocer sus inquietudes, sus aspiraciones, por dónde es lo que va caminando su tendencia. No tendencia política, sino tendencia hacia la forma como va a votar el 19 de febrero. Tómense en cuenta que estas figuras, estas cifras, son fotografías del momento. No proyectan de ninguna forma lo que va a suceder el 19 de febrero del próximo año. Hay que hacer a lo largo de todo el año pues una serie de encuestas ya con la configuración incluso de la papeleta final. Claro que el candidato posible, Jorge Glass, tiene al momento de la encuesta, pues que esto fue en enero, tiene un nivel de aceptación en cuestión electoral inferior al señor Lasso. En Quito, pues de 29 a 15 es la diferencia. Perdón, en Guayaquil de 29 a 15 y en Quito incluso de 35 a 20 puntos. Todo esto también deja ver de que la población pues está sugiriendo incluso por dónde es lo que va su simpatía en lo que se refiere a los candidatos de Alianza País. Doctor Córdoba, ¿por qué razón no se incluye a el ex vicepresidente Lenín Moreno en estas mediciones, que es el candidato invencible, dicen desde el gobierno? No es así. Son 10, 12, 15 escenarios los que se ponen a consideración de la población. Hay un escenario que lo tengo aquí, que no sé si está proyectado en gráfico, pero pues nosotros hemos considerado a los posibles candidatos de Alianza País para ver cómo es lo que la Alianza País aglutina a sus posibles candidatos. Uno de ellos será el candidato final, tal vez, ¿no? Y vemos, justamente la tiene aquí, el escenario 6, en donde sí está Rafael Correa, Guillermo Lasso, Lenín Moreno, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, Álvaro Noboa, Jorge Glass, ¿no? Está también Lucio Gutiérrez, Dalo Bucarán. O sea, es un abanico mucho más grande de posibles candidatos. Y ahí vemos que de los personajes de Alianza País, claro que el presidente Correa sigue teniendo un primer lugar entre los candidatos de Alianza País, pero en segundo lugar se lo menciona al señor ex vicepresidente Lenín Moreno con 15 puntos y tiene una mención el señor vicepresidente actual pues mucho menor. Entonces sí se hace esa apreciación, como digo, con escenarios muy diferentes, ¿no? Son opciones Doctor Córdoba, pero que se eso plantean es a la población. Pero ese al menos que usted nos acaba de presentar, es un escenario absolutamente irreal, donde hay 3 candidatos a Alianza País en papeleta y, vamos, aunque los votos, sabemos, no se endosan, juntos, los 3, suman el 43% contra 20 puntos de Guillermo Lasso, así no habría segunda vuelta. Pues si es que ese sería el caso, imposible, nada posible en el caso de Alianza País, porque tiene que haber pues
un solo candidato de ese partido. Si nosotros vemos, por ejemplo, en lo que se refiere al nivel de agrado de los partidos, ¿no? Que también presentamos nosotros información a ustedes de esta forma, mientras el nivel de agrado de Alianza País en el mes de enero de 2015 tenía un 42% de agrado, ¿no? Ha bajado el nivel de agrado a enero del 2016 a 24 puntos. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? También se debe a la forma como se han dado últimamente, incluso tanto la decisión del presidente como las resoluciones de la Asamblea. Entonces, esta baja a 24 puntos, de 42 a 24, ¿es porque el presidente Correa no va a participar en las elecciones? Es posible. Ahora, se debe a que necesita Córdoba, cambios también, sí. Hay un descontento, Sí. doctor Córdoba, descontento, le pregunto, que se extiende incluso por las filas de Alianza País hasta llegar al nivel que quienes antes votaron por ese movimiento de gobierno ya no lo harían en una futura elección. Bueno, también esa pregunta también la hemos hecho a la población y le pasamos a ustedes también para la proyección, pero la tengo aquí. Si nosotros le preguntamos a quienes votaron por Correa, ¿no? por el presidente Correa, ¿usted volvería a votar por un candidato de Alianza País? Y tenemos que el 24% de la población dice que sí volvería a votar por un candidato de Alianza País. Un 37% dice que tal vez volvería a votar por un candidato de Alianza País, dependiendo de quién sea el candidato. Y un 30% dice que no votaría por un candidato de Alianza País, más un 9% que no manifiesta, no precisa su respuesta en ese sentido. Este, por ejemplo, es un cuadro que también vale la pena analizarlo. ¿Cómo es lo que la población se manifiesta en referencia directamente a quién debería ser el candidato de Alianza País? Eso hace que también, y es público, de que hayan diferentes opciones. Se manifiesta incluso una opción que insiste en que sea el presidente Correa, y así lo van a presentar incluso para que se rectifique la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea el 3 de diciembre del año pasado. Y mencionan la candidatura del expresidente Moreno, la candidatura posible, desde luego, del actual vicepresidente Glass. Se menciona otros nombres. Este es un panorama, el que yo le estoy mencionando aquí, que deja ver cómo es lo que la población aprecia, el comportamiento que posiblemente tendría Alianza País. Ahora, el escenario, doctor Córdoba, ¿está ya definido? ¿Cómo están los niveles de indecisión de los ecuatorianos? ¿Ya saben realmente por quién van a votar o todavía persiste allí la duda? Muy interesante y oportuna su pregunta. Aquí tengo yo un cuadro que también deja ver que la indecisión es lo que más ha subido en el país. En agosto del año pasado teníamos que la indecisión era del 33%, o sea que una parte superior al 50% de la población electoral decía que ha tomado una decisión. Pero con lo que se dio después del mes de agosto del año pasado, hasta diciembre, cuando se tomó ya la resolución de parte de la Asamblea, la indecisión ha subido al 64%. 64% de los electores dicen que no han tomado todavía una decisión respecto de cómo votar en febrero del próximo año. Doctor Córdoba, para finalizar, doctor Córdoba, una cifra que llama mucho la atención: las tendencias políticas, es verdad, no juegan a la hora de las elecciones, pero hay una cosa extraña: después de 9 años de Revolución Ciudadana, solo un 15% de la población se identifica como de izquierda y un 20% se identifica como de derecha. ¿Qué está pasando allí? Sí, exactamente, esa es otra cuestión de interés que vale la pena analizarla, porque siempre se habla, bueno,
somos de la izquierda, somos de la derecha, viendo mal a un grupo de derecha o a un grupo de izquierda, pero cuando se le pregunta a la población, ¿y usted tiene una tendencia y cómo se podría manejar en este momento su respuesta? Y tenemos que la población dice que es de izquierda el 15%, ¿no? Lo tengo aquí el gráfico, el 15% de la población dice que se declara como de izquierda o centroizquierda, el 12% de izquierda neta, digamos, el 20% de derecha y el 54% de la población dice que no tiene tendencia política alguna. No me hable de política, dice la gente, yo no tengo ninguna tendencia. Y esto también pues se ve cuando se le pregunta, y bueno, ¿y qué le parece a usted respecto de cómo es lo que deben tomar en cuenta los ciudadanos respecto de lo que se está buscando? La unidad de los partidos, o cómo es lo que debe darse. Doctor. Y estas respuestas son interesantes, no sé si tenga unos segundos. Brevemente, solamente menciónanos las cifras porque se nos termina el tiempo, doctor Córdoba. El 59% dice que le dé libertad al ciudadano de escoger al candidato. El 32% dice que debe unirse la oposición. Y un 9% simplemente no manifiesta una opinión al respecto. Doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, gracias por acompañarnos esta mañana. Con todo gusto.